Masejet Zebahim Daf Kuf Yudzayin Amud Aleph 117a, pero comenzamos las últimas 10 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Kodashim Kalim Nehalim Bechol Machane Israel. Amar Rabuna Bechol Mekomot Israel. Aval Machane Lo Have. Eiti Vera Nachman le Rabuna, un Machanot Bamidbar Lo Havai. Beatania Keshem She Machaneo Bamidbar Kach Machane Birushalayim. Mirushalayim le Harabait Machane Israel. Meharabait le Shar Nikanor Machane Leviya. Mikan Vaelach Machane Shechina. Vehen Hen Kelaim She Bamidbar. Ela Eima Bechol Mekom Machane Israel. Pshita. Maodete me paslu beyotze kamash banan. Veimachinami amarkra venasa ohel moed. Afalpi shenasa ohel moed hu. Mencionamos en la Mishnah que en la época que Bené Israel, los hijos de Israel estaban en el Midbar, en el desierto, podían comer los Kodashim Kalim Bechol Machane Israel. ¿Qué significa eso? Y así explicamos en la Mishnah. Pueden comerlo no solamente en Machane Shechina, donde estaba el Mishkan, no solamente en Machane Leviya, sino también en el campamento de los israelitas. ¿Sí? Viene Rabuna, dice no. La Mishnah se refiere a decir que Kodashim Kalim pueden ser comidos, pueden ser consumidos, no Bechol Machane Israel, en todo el campamento de Israel, sino Bechol Mekomot Israel, que aparentemente se refiere en cualquier lugar donde se encuentra un israelita. O sea, que Machane Israel, no obstante existía Machane Israel en el desierto, pero no tenía una ley especial sobre Kodashim Kalim, porque no solamente hasta ahí se podía comer, sino también saliendo del campamento de Israel, podía comer los Kodashim Kalim. ¿Por qué? Porque había un israelita ahí. ¿Quién? El mismo que lo está consumiendo. Entonces se considera un lugar que hay un israelita y puede comerlo. Así aparentemente opina quién, explica Rab Huna. Mira, Rab Nachman le pregunta a Rab Huna, no me cuadra. Me estás diciendo que no hay din de Mahanot en el desierto, no hay leyes en los campamentos del desierto. No me cuadra, porque hay una baraita meforeshet que dice que de la misma manera que había campamentos en el desierto, así mismo también había campamentos en Jerusalén, o sea, en el Bet Hamikdash. ¿Cómo era? En el desierto que había 3 campamentos: Machane Shechina, Machane Leviya y Machane Israel. También en el Bet Hamikdash en Jerusalén también había eso. ¿Cómo? Fíjense aquí esta imagen. Hay 3 tonos de gris, si se dan cuenta. Este que está más suave, no se nota tan bien, pero este que está más suave, este un poco más fuerte, y esto de aquí, este cuadrito aquí que está más fuerte todavía. Entonces, aquí, estos límites eran la muralla de Jerusalén. Nos dice la baraita, de las murallas de Jerusalén hacia adentro hasta el Harabait, aquí empezaba el Harabait, el monte del templo, ¿sí? Hasta aquí se consideraba que Machane Israel, campamento de Israel. Desde el Harabait hacia adentro hasta Shar Nikanor, que era aquí, Shar Nikanor era aquí. Entonces, todo esto, menos este cuadrito, es Machane Leviya, muy bien. Y después de Shar Nikanor hacia adentro, o sea, este cuadrito de acá, es considerado que Machane Shechina. Y dentro de esta Shar Nikanor es equivalente a dentro de las cortinas en el tabernáculo cuando estaba en el Midbar. Vemos entonces en la Mishnah, vemos en esta baraita, que los campamentos en el Midbar no era nada más una realidad que habían campamentos, sino tenían un din, tenían alajot, ¿sí? Por eso la Gemara arregla lo que dijo Rabuna y dice que en verdad Rabuna no dice Bechol Mekomot Israel, que también fuera del campamento de Israel puede comer, mientras que haya un lugar, mientras que en ese lugar haya un israelita, no, sino dice Bechol Mekom Machane Israel, en cualquier lugar del campamento de Israel. ¿Sí? En cualquier lugar del campamento de Israel se puede comer los Kodashim Kalim. ¿Y qué nos viene a enseñar? Que inclusive si ya se movieron, ya viajaron y ahorita se establecieron que en un segundo lugar, en un lugar nuevo, ¿sí? Los Kodashim Kalim que fueron ofrendados, sacrificados en la estación anterior, pueden ser consumidos en el nuevo establecimiento del Machane Israel del segundo lugar. ¿Sí? Eso es lo que nos viene a decir. Bechol Mekom Machane Israel, en cualquier lugar del campamento de Israel. También si se movieron, en el nuevo van a poder seguir consumiendo estos Kodashim Kalim. Eso es lo que nos viene a enseñar Rabuna. Entonces sí tiene un din de Machane Israel.
Dice la Gemara, pero ¿cuál es el Hidush? Obvio que pueden comerlo dentro de Mahané Israel. Eso es lo que está escrito en la Mishnah. Kadoshim Kalim Nehalim Yechol Mahané Israel, que nos viene a enseñar Rabuná. Dice, no, uno hubiese pensado que si habían unos Kodoshim Kalim en la estación anterior, ya los tenía. Y ahorita empiezan a viajar hacia una segunda estación. En el viaje no hay nada establecido todavía. Entonces, cuando viajan, ¿sí?, se considera que la carne, que el Kodashim Kalim, salió del campamento establecido previo. Y todavía no se ha establecido uno nuevo. Entonces, Yotze, Pasul. Uno hubiese pensado así, Kamash Balan, que decimos que no está Pasul y no hay ningún problema. ¿Y quién dijo que no está Pasul? Pregúntale a quién dijo, puede ser que sí. Dice no, porque el pasuk en Bamidbar 2.17 dice Benasá o el Moed, viajaba el Moed del Mishkan. Vemos que aunque viajaba, se le llamaba todavía ¿qué? Mishkan o el Moed. Y los campamentos tenían santidad, ¿por qué? Por el Moed. Entonces vemos que el Moed, aunque estaba no armado, no erigido, sino estaba desmontado, aún así se le llamaba el Moed. Entonces también los campamentos se siguen llamando campamentos durante el viaje, durante el transporte. Seguro pueden comerlo cuando lleguen al nuevo lugar y hay más lo que si lo pueden comer durante el viaje en el campamento de Israel. Pero batalla que no se invalidan. Muy bien. Seguimos. Tania. Rabbi Shimon ben Yochai omer od acheret hayeta vechel ezrat nashim hi velo hayu onshim alea ubeshilon lo hayu ela shene machanot bilbad heimin hayu lo hava amar Rabba mistabra de machane levia havai de isar kadatach machane levia lo havai נמצאו זבים ותממתים משתלחים חוץ למחנה אחד והתורה אמרה ולא יטמאו את מחניהם תן מחנה לזה ומחנה לזה אמר לרבא אלא מאי מחנה ישראל לא הווי נמצאו זבים ומצורעים משתלחים למקום אחד והתורה אמרה בדד ישב שלא ישב טמא אחר עמו אלא לעולם כולהו תלתהבו ומאי לא היו אלא שתי מחנות לקליטה בכלל דבמדבר הווי קלטה מחנה לוויה אין והתניא ושמתי לך מקום בחייך מקום מקומך אשר ינו שמה מלמד שמגלים במדבר להיכן גולים למחנה לוויה מכאן אמרו בין לוי שהרג גולה מפלך לפלך ואם גלה לפלחו פלחו קולטו מה יקרא אמר רבא חברי דרביקה כי בעיר מקלטו ישב עיר שקלטתו כבער. Ok. Viene la Gemara y nos trae una baraita que nos habla sobre los campamentos de Jerusalén, los Mahanot. Dice Rabbi Shimon bar Yochai en la baraita, en realidad en Jerusalén no habían tres, habían 4 Mahanot. Se dividían en 4. Las leyes eran diferentes, no nada más entre 3, sino entre 4. Había un cuarto. ¿Cuál es ese cuarto? No un cuarto después del tercero, o sea, un adicional. Ezrat Nashim, que es esto que está aquí. Entonces estaba un campamento que es este de acá, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? O 4, 3, 2 y 1. ¿Sí? Había 4 en total, que era Ezrat Nashim. ¿Y por qué? ¿Que acaso es diferente este de este? ¿Por qué ese se considera un cuarto independiente del Harabait? Dice, porque tiene algo diferente. ¿Qué? Que en la Mishnah Masechet Kelim Alef Het está escrito que un Tvul Yom, ¿sí? ¿Qué es Tvul Yom? Un tamé que hizo tevilá, pero todavía no Shekiah. Muy bien. Tiene permitido entrar al Harabait, pero no tiene permitido entrar al Ezrat Nashim. Vemos que el campamentico de Ezrat Nashim es diferente al Harabait. ¿Sí? Esa sección es diferente, que no puede entrar un tamé Tvul Yom. Un Tvul Yom no puede entrar. Pero no hay castigo. Si entra, no hay castigo. Pero vemos que es diferente, porque al Harabait puede entrar y al Ezrat Nashim no puede entrar. Sigue diciendo la baraita, y en Shiloh había. Entonces, ¿qué nos dice Rabbi Shimon bar Yochai? ¿Cuánto había en el Bet HaMikdash en realidad? 4. Y en Shiloh, 2. Dice la Gemara, ¿cuál es el que había? Entonces, 2 de 3. O sea, Mahané, Shejina, Levía, Israel. ¿Cuáles son los 2 que había? Pregunta la Gemara. ¿Cuál es el que no había? ¿Cuál es ese uno que no había? Dice Rabba, probablemente el que no había era el de intermedio, el Mahané Levía. O sea, nada más había ¿qué? Perdón. Seguro había Mahané Shejina y Mahané Levía. El que no había era ¿cuál? Mahané Israel. ¿Por qué? Porque si Mahané Levía no había, y había nada más ¿cuáles 2? Mahané Shejina y Mahané Israel, tengo un problema. Tengo 2 tipos de Temeim. Zavim, y por otro lado Tmemet. ¿Sí? La halajá es que
Bueno, les adelanto lo que la Gemara dice respecto a Shiluach Tmeim, a los Tmeim que tienen que salir de los campamentos. Dice Bamidbar 5.3, Veloy Tameu en Mahanehem, que estos dos no pueden impurificar sus campamentos, vamos a que cada uno sale de otro campamento, ¿sí? Entonces, Tmemet sale nada más de Mahane Shechina, y Zavim sale también de Mahane Leviá. O sea que cada uno sale de un campamento diferente, ¿sí? Entonces, Tmemet sale nada más de Mahane Shechina, pero puede seguir en este, y en el Mahane Leviá, y Zav sale también de Mahane Leviá. Pero si tú me dices que en Shiloh nada más había Mahane Shechina y Mahane Israel y no Leviá, entonces sale que el Tmemet y el Zav no pueden estar en el Mahane Shechina, y ambos sí pueden estar en el que queda. ¿En cuál? El Mahane Israel. Y la otra me dice, no, cada uno tiene su Mahane que sale, que el otro está permitido que esté. Se no puede cumplir este pasuk. Entonces, por eso tenemos que decir que efectivamente los dos que habían eran por lo menos que Mahane Shechina, Mahane Leviá, que el Tmemet sale de Shechina y está en Leviá, y el Zav sale también de Leviá. Sin embargo, así dice Rabba. Sin embargo, viene Rabba con Aleph y le dice, no, ¿qué más vas a decir? Según esto que estamos diciendo, que los dos campamentos que habían que eran Mahane Shechina y Mahane Leviá, pero Mahane Israel no. Tampoco me cuadra, porque tenemos otros temí. ¿Cuáles? Zavin, mismo que mencionamos antes, y Metzoraim. Que sobre el Metzorah está escrito en Vaikra 13:46, Badad Yeshev, tiene que estar solo. No puede haber ningún tamé que esté con él. O sea, él es el que más alejado está. El Metzorah es el que más alejado está. ¿Sí? Segundo. Si tú me dices Zav y Metzorah, otra vez, Zav y Metzorah. Zav sale de ¿cuál? Shechina y Leviá. Entonces, ¿dónde va a estar? En Israel. ¿Sí? Pero si no hay Israel, ¿dónde va a estar? Fuera de los campamentos. Y el Metzorah también, ¿dónde va a estar? Fuera de los campamentos. Entonces no va a estar solo, va a estar con el Zavim. ¿Sí? Entonces tiene que ser que hay un campamento de Israel, según esta prueba. ¿Sí? Y Leviá sale, y Zav sale de Leviá, pero se mantiene en Israel, y Metzorah sale de Israel y no están en Israel. Dice la hermana, tenemos que decir obligatoriamente que, para poder explicar esto, sí, que el Tmemet sale nada más de Mahane Shechina, que el Zav sale de Mahane Leviá, y que el Metzorah sale también de Mahane Israel. Vemos que cada uno es diferente. Tenemos que decir que en verdad en Shiloh sí habían, ¿qué? 3 campamentos. Pero ¿qué dijo Rabbi Shimon? ¿Rabbi Shimon? Sí, que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, que nada más habían 2 campamentos. No, para una ley especial, para Klitá. ¿Qué es Klitá? Ofrecer refugio. Si una persona mata a otra persona, Beshogeg, ¿sí? Rotzach Beshogeg, ¿sí? Tiene que irse a ¿dónde? Ir Miklat. Pero todavía no iba a ir Miklat, ¿sí? Entonces vamos ahorita a ver que Mahane Leviá, muy bien, Mahane Leviá en la época de Mishkan Shiloh, ¿sí? Entonces, un segundo, Mahane Leviá servía como Miklat para un Rotzach Beshogeg, como refugio. Y lo que nos dice Rabbi Shimon Bar Yochai de que nada más habían 2 campamentos es de que alágicamente habían los 3 para el tema de Tumá todo, pero para el tema de Klitá, de ofrecer refugio, no estaba disponible el Mahane Leviá mientras que había Shiloh. O sea, para el tema de Klitá nada más habían ¿qué? 2 campamentos, Shechina e Israel, y no había Leviá, porque Leviá no ofrecía refugio. Significa, ¿sí?, que según esto vemos entonces aparentemente que en el desierto que así había que campamento de Mahane Leviá, efectivamente ese Mahane Leviá sí podía ofrecer refugio. Dice, sí señor, y te voy a traer una prueba. Está escrito en la Torah respecto a Rotzach Beshogeg, Shemot 21:13, Vesamti leja makom asher yanu shama. ¿Qué es leja? Hashem a Moshe, leja, en tu vida. En tu vida, está hablando de Parashat Rotzach Beshogeg. En tu vida voy a dar la opción, makom, que tu lugar, ¿cuál es el lugar de Moshe? Mahane Shechina, Mahane Leviá, Mahane Leviá, que tu lugar, asher yanu shama, que Rotzach Beshogeg pueda ir hacia allá para refugiarse. Sabemos que efectivamente es así. De aquí dijeron que efectivamente un Leví que mató Beshogeg a otra persona, ¿cómo hace para refugiarse? Si está en las ciudades de Leví, un Leví mismo, ¿cómo hace? Se va de una ciudad a otra ciudad de los mismos Leví. Y si se mantuvo dentro de su ciudad, pero y cambió de vecindario a vecindario, Bediabá también, eso sirve de refugio. ¿Y dónde lo aprendemos eso?
que también si se construye una ciudad de vecindario sirve de refugio. Dice Rabajá, Bre de Rabikal, Pasuk Mamidbar 35-28, Ki beir miklato yeshev, que inclusive en su propia ciudad de refugio puede quedarse. O sea, inclusive que está en la misma ciudad donde él viva, si se de vecindario, se vale y efectivamente se ofrece adecuadamente el refugio. Muy bien, Rapota, y seguimos. Baule Gilgal. Tano Rabbanan. Ahorita la Gemara nos trae un majlok, una baraita con muchas opiniones que después vamos a profundizar en cada una de ellas. Presten atención porque hay muchos detalles. Baule Gilgal. Mencionamos en la Mishnah que cuando llegaron al Gilgal, ¿cuándo fue eso? Cuando entraron a Eretz Israel. ¿Cuánto tiempo estuvieron? El Mishkan estuvo en Gilgal 14 años, 7 años de pelea y 7 años adicionales de división para dividir la tierra entre Am Israel. 14 en total. Cuando llegaron a Gilgal se permitieron las Bamot. También el Gilgal mismo, el Mishkan que estaba en el Gilgal no se consideraba Mishkan, ya vimos, sino era Bama Gedolá, Bama Tzibur. ¿Sí? Pero cuando estaban en el Gilgal, en paralelo se permitían ¿qué? Bamot Yahid, en cualquier lugar. ¿Sí? Así vimos en la Mishnah. Aquí nos trae un Mahloket Tanaim respecto a los korbanot que se podían ofrendar en el momento Beshat Tetera Bamot, cuando estaban permitidas las Bamot, o sea, cuando estaban en Gilgal, por ejemplo. Presten atención. Tanu Rabbanan. Kol nidar venidav haya kare bebama. Shen nidar venidav en kare bebama. Mincha unezirut kare bebama. Dibre Rabbi Meir. Vajajami omerim. Lo karbu yachid la olot ushlamim bilvad. Rabbi Yehuda omer kol shatzibur vehayachid. Makrivim bo el moed sheba midbar. Makrivim bo el moed sheba gilgal. מה בין אוהל מועד שבמדבר לבין אוהל מועד שבגלגל? אוהל מועד שבמדבר לא היו במות מותרות, אוהל מועד שבגלגל היו במות מותרות. ובמתו שבראש גגון לא היה מקריב עליה אלא עולה ושלמים. והחכמים אומרים, כל שציבור מקריבים באוהל מועד שבמדבר, מקריבים באוהל מועד שבגלגל. וכאן לא קרבו יחיד אלא עולה ושלמים בלבד. רבי שמעון אומר, אף ציבור לא הקריבו, אלא פסחים בחובות שקבוע להם זמן. להם נתרא una baraita con varias opiniones, Rabotay. Presten atención para no confundirnos. Primera opinión es ¿quién? Rabbi Meir. Presten atención, les adelanto una vez. Hay dos opiniones de dos Jajamim. Vamos a llamarle Jajamim 1, Jajamim primero y Jajamim segundo, Jajamim 2. Ok, veamos la baraita. Dice la baraita lo siguiente. Todo corbán que es nidar benidab, ¿qué significa eso? Muy bien. Neder y nedabá. Muy bien. O sea, corbanot, digamos, voluntarios, no obligatorios. ¿Sí? Perfecto. De todo corbán, dice, ¿cuál es la primera opinión otra vez? Rabbi Meir. Dice Rabbi Meir, todo corbán que es voluntario se podía ofrendar. Estamos hablando otra vez, aclaro, importante aclarar, estamos hablando que Beshaat Eter Habamot, cuando estaban permitidas los altares, o sea, cuando estaban en el Gilgal y otros momentos más. ¿Sí? Dice la baraita, dice Rabbi Meir en la baraita, todo corbán voluntario se podía ofrecer en las Bamat, en la Bama Ketaná, en los altares pequeños particulares, y por otro lado, cualquier corbán, Jová, cualquier corbán obligatorio, no se puede ofrendar en las Bamot particulares. Sigue diciendo Rabbi Meir, particulares pequeñas, Bamot, ¿sí? Sigue diciendo Rabbi Meir, Korbanot Minja y de Nezirut se consideran como Nidar Benidab, se consideran como Korbanot voluntarios y por lo tanto se pueden ofrendar en las Bamot Ketanot. Muy bien. ¿Así opina quién? Rabbi Meir. Muy bien. ¿Repito la opinión? Repitamos otra vez, no pasa nada. Rabbi Meir muy sencillo. Corbán voluntario, todos estamos hablando de Shat Bamot. Corbán voluntario se puede hacer en Bama Ketaná. Corbán obligatorio, también en Shat Bamá, no se puede hacer en Bama Ketaná. ¿Sí? Korbanot Minja y Nezirut, Korban Minja y Nezirut de Nazir, se consideran Nidar Benidab, se consideran voluntarios y por lo tanto se pueden hacer en Bama Ketaná. Así opina ¿quién? Rabbi Meir. Primera opinión. Segunda opinión, ¿quién es? Jajamim. ¿Jajamim qué? 1. Porque vamos a ver después más adelante un Jajamim 2. Jajamim 1 dicen, que es la segunda opinión. No, cuando era Shat Terat Bamot, los únicos korbanot yahid que se podían hacer en Bama Ketaná es únicamente Olá y Shelamim. Pero Minja y Nezirut, ¿por qué Olá y Shelamim?
Porque son, ¿qué? Voluntarios. ¿Sí? Pero Minha y Nezirut no los considera Jajamim, ¿qué? Voluntarios. Según Rabbi Meir, los considera voluntarios y por eso permitía. Jajamim uno dicen que no se consideran voluntarios, sino se consideran al equipo de Korban. Vamos a ver exactamente más adelante cómo es la cosa. Y por lo tanto no se pueden hacer en Bamat Ketaná. Dos opiniones por ahora. Tercera opinión. ¿Quién es la tercera opinión? Rabbi Yehuda. Muy bien. Rabbi Yehuda dice... No, te voy a explicar. Dice Rabbi Yehuda. Todo Korban comunal y particular que hacían en el Ohel Moed en el desierto, se podía hacer en Bamat Zibur, en el Ohel Moed de Gilgal. Que es Bamat Zibur, en el Ohel Moed que estaba en el Gilgal. ¿Sí? O sea, otra vez, ¿qué dice Rabbi Yehuda? Todo, escuchen bien, todo Korban comunal o particular que hacían en el Ohel Moed en el Midbar, se puede hacer en Bamat Zibur del Gilgal. O sea, no en las particulares, sino en la principal, en el Gilgal. ¿Sí? Lo cual significa que sobre el Bamat Zibur de Gilgal se puede hacer cualquier Korban como hacían en el Midbar. O sea que sale que aparte de los Korbanot Zibur, que se puede hacer seguramente en Bamat Zibur, ¿sí? También en ese Bamat Zibur del Gilgal se podían hacer también Korban Yahid, que no se podían haber hecho en los Bamot Yahid. Eso no es ni como Rabbi Meir, ni como Jajamim. Ni como las dos opiniones anteriores que dicen que Korban Yahid, que no se pueden hacer en las Bamot, como los obligatorios, que según ambos no se pueden hacer, Hatat y Asham, por ejemplo, que son obligatorios, no se pueden hacer de ninguna manera. Según Rabbi Meir y Jajamim, no hay solución como hacer esos cuando estaban Beshat Bamot. Aquí dice, Korban Yahid se puede hacer, Korban Tzibur y Korban Yahid se pueden hacer ¿en dónde? Según Rabbi Yehuda, en Bamat Tzibur del Gilgal, en la principal. ¿Y cuál es la diferencia, según Rabbi Yehuda? Dice Rabbi Yehuda, del Ohel Moed que había en el desierto y el Ohel Moed Sheba Gilgal. Si en ambos se podía hacer todo, Korban Tzibur, Korban Yahid. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Ohel Moed del Midbar, Ohel Moed es el tabernáculo, ¿sí? El Mizbeach, ¿sí? El Ohel Moed del Midbar, no habían en paralelo altares particulares que eran permitidos. A diferencia, en la época del Ohel Moed de Gilgal, aparte del Ohel Moed de Gilgal, que se podía hacer todo ahí, pero también habían ¿qué? Bamot Yahid en paralelo que estaban permitidos. Y en esas Bamot Yahid, que se podían hacer también en donde, en el techo encima del techo de la casa, ¿sí? No se podía hacer ahí sino únicamente ¿qué? Olá y Shelamim. Pero no Korban Minha y Korban Nezirut. O sea que en este punto, Rabbi Yehuda está de acuerdo con la opinión de ¿quién? De Jajamim, no de Rabbi Meir. Ok. Esa es la segunda, esa es la tercera. Vamos ahorita para la cuarta. ¿La cuarta quién es? Jajamim 2. Jajamim 2 dicen, a diferencia de Rabbi Yehuda, que dijo Rabbi Yehuda, todo el Korban Tzibur y Yahid que hacían en el Ohel Moed de Midbar se puede hacer en el Ohel Moed de Gilgal. Jajamim 2 dicen, todo Korban Tzibur nada más que hacían en el Ohel Moed de Midbar, ese lo podían hacer en el Ohel Moed del Gilgal, sobre la Bamat Tzibur, sobre la principal. Pero en Bamat Yahid, ya sea en Bamat Yahid y Bamat Tzibur del Gilgal, no se podía hacer ningún Korban Yahid, sino únicamente ¿qué? Olá y Shelamim. Y Korbanot Jobá, como Hatat y Asham, no se podía hacer. Aparentemente, este Jajamim 2, aparentemente es, la que van a preguntar aparentemente, que aparentemente esto es lo mismo, este Jajamim 2 es lo mismo que Jajamim 2 es lo mismo que Jajamim 1. Porque ambos están de acuerdo que nada más Olá y Shelamim se podían hacer en Korban, a nivel particular en Bamat Yahid, Bismanet Bamot, ya sea en Bamat, Olá y Shelamim de un particular se puede hacer ya sea en Yahid, ya sea en Bamat Tzibur, según ambos. ¿Sí? Nada más esto, sin otra cosa más. Entonces ambos aparentemente lo mismo. Vamos a ver la diferencia entre Jajamim 1 y Jajamim 2 más adelante. Ahorita procedemos a qué opinión? La última opinión. ¿Qué número es? La quinta, Rabbi Shimon. Dice Rabbi Shimon, discute con todas las opiniones anteriores. Dice, no. También un Korban Tzibur sobre Bamat Tzibur no se podía hacer sino únicamente ¿qué? Korban Pesach y Korbanot Jobá, que tenían, no cualquier Korban Jobá Tzibur, Korban Pesach o Korbanot Jobá que tienen una fecha fija, como Korban Pesach, que tiene una fecha fija. ¿O qué otro Korban Tzibur tiene fecha fija? Temidim, Tamid, Musafin, tienen fecha fija. Pero cuando es Korban Jobá, inclusive del Tzibur, pero vienen por
no por fecha, sino por un acontecimiento que pasó para el Enda Barshet Zibur, Seirá, Bodas Dará, cosas así, aunque son comunales, no se puede. O sea que Rabbi Shimon dice que lo único que se puede de Tzibur sobre Mamat Tzibur es únicamente cuando son Tzibur y también fecha fija. Pesajim y Korbanot Jobá, que tienen fecha fija como Temidim, Musafim, etc. Ok, está claro las 5 opiniones. La demás a continuación empieza a enfocarse en cada una de ellas. Y dice lo siguiente. Empieza en la primera. Maita Amad Rabbi Meir, de Amar Krea, Lotazun, que Jolasher, Nahusim, Poayom. Amarle Moshe Israel, que hay litulares. Yesharot Takribu, Jod lo Takribu. Menachot, Nezirut, Yesharot Ninu, Verabanan, En Minha Bebama, Nezirut, Jovot, Ninhu. La demás en esta parte se enfoca en las primeras 2 opiniones. Empieza enfocándose en Rabbi Meir y después explica automáticamente también a la segunda opinión. ¿Cuál es la segunda opinión, Jajamim? 1. Muy bien. Pregunta a la Gemara, ¿cuál es el mejor? ¿En qué se basa Rabbi Meir para decirnos que sobre una Bamat Yahid se puede hacer nada más korbanot voluntarios, nidar y nidab, como minha, korban minha y nezirut? Esto va a explicar en qué se basa. Devarim 12:8. Lo ta'asun, Moshe le dice al pueblo de Israel, lo ta'asun que Joloshenach nos impo ayom antes de entrar a Israel. Lo ta'asun que Joloshenach nos impo ayom, ishkola yashar be'enav. Moshe le está diciendo a Israel, mira, cuando entren a Eretz Israel, estaban en el desierto, cuando entren a Eretz Israel, apenas entren, van a pasar por un lapso de ¿cuánto tiempo? 14 años, que es el momento, 7 años de conquista y 7 años de división de la tierra. Y ahí va a estar permitido ofrendar, sacrificar, ofrendar sobre Bamat y Yahid, pero únicamente que Ishkol Hayashar Be'enav. ¿Qué es Hayashar Be'enav? Lo que quiera. ¿Qué es lo que quiera? Korbanot, Nidar, Nidav, o sea que son Korbanot voluntarios. Vemos que lo único que se podía en Bamat Yahid es voluntario, pero Korban Jobá no se puede. Y nos agrega Rabbi Meir y dice, mira, pero también Korban Minha y Korban Nezirut se puede porque según mi opinión, dice Rabbi Meir, se consideran ¿qué? Se consideran voluntarios y por lo tanto no se pueden. Y Jajamí discuten sobre este punto. Dice, no. Nada más Olot y Shlamim, que son 100% voluntarios, pero no Minha y Nezirut. ¿Por qué? Minha no, porque es una Gezrat Katuv independiente que no existe, según Jajamim, no existe Korban Minha en Bama. Entonces por eso queda por fuera eso. Y Nezirut no, porque dice, el Jajamí opinan que vienen por el Nazir. Y el Nazir, no obstante, es voluntario convertirse en Nazir, pero una vez se vuelve Nazir, tiene obligación de traer sus korbanot. Entonces no se consideran voluntarios, sino se consideran obligatorios y por eso Jajamí discuten también en Nezirut. ¿Ok? Esa es la explicación de las 2 primeras opiniones. Pero sigamos, en Nezirut, un segundo. En Nazir, ¿qué korbanot trae? Hay varios. Hatat, Asham, Ola y Shlamim. Entonces vamos a analizar aquí en qué discuten. Rabbi Meir y Jajamim están de acuerdo en lo mismo. Que en Mamat Yahid se permite que korbanot voluntarios, pero no Jobá. La pregunta es ¿qué es voluntarios? Ola y Shlamim seguro. La pregunta es Korban Minha. Korban Minha ya es algo por aparte que se trata que tú sea más lo que se trata que tú no. Pero en Nezirut, si se consideran voluntarios o no, Rabbi Meir opina que es voluntario y Jajamim uno opina que no se consideran voluntarios. Nazir, pero ¿qué korban de Nazir? Dice la Gemara, Amar Shemuel Machloket behatat ve'ashamal ve'olot u'shlamim divrei hakol yesharot ninhu. Motiv rabbah hazeh ve'shok u'trumat lachmei todah noagim b'bama gedona ve'noagim b'bama ketana ve'ilu ze lo b'shela. Shaira yamart bishlama be'ola u'shlamim pelige hamani rabbanani ela yamart behatat ve'asham pelige hamani ela itmar achitmar Amar Shemuel Machloket be'ola u'shlamim aval behatat ve'asham divrei hakol chavot ninhu ve'lo karbe. Escuchen bien, Rabotai. Viene Shmuel y dice lo siguiente, todo el majlok que cae entre Rabbi Meir y ¿quién es la segunda opinión? Jajamim, ¿qué? 1, muy bien, sí. Todo el majlok que cae entre Rabbi Meir y Jajamim respecto a los korbanot del Korban Minha dijimos que es algo de Gezrat Katuv. Korban Nazir, ¿sí? Es únicamente respecto a los korbanot Nazir de Hatat y Asham, que según Rabbi Meir se considera Nedabá. ¿Por qué se considera Nedabá? Porque no era obligatorio hacerse Nazir, se hizo Nazir. Se consideran voluntarios. Y Jajamim dicen que no. Hatat y Asham, al fin y al cabo ya se hizo Nazir. Ya una vez se hizo Nazir, ya es obligatorio traer Hatat y Asham. Y por eso se consideran obligatorios, según Jajamim. Pero en los korbanot del Nazir de Olá y Shelamim, según ambos también Rabbi Meir va a estar de acuerdo, también Jajamim van a estar de acuerdo, que se consideran Isha y Ashar Be'ainav. Se consideran que Nidar y Nidav se consideran voluntarios. Y por lo tanto, se pueden hacer en Mamat Yahid según todos.
Así dice ¿quién? Shemuel. Viene Rabá y pregunta en contra de Shemuel de una baraita. La baraita dice lo siguiente. Hazé, ¿qué es hazé? Pechuga. Shok, ¿qué es shok? Muslo. ¿Sí? Terumat lahmetoda. Todas estas cosas, tres cosas, hazé, shok y terumat lahmetoda, aplican en Bamá Gedolá y no en Bamá Ketaná. ¿Por qué? Porque en la Torah dice Lifnei Hashem. ¿Qué es Lifnei Hashem? Mishkan. Y no en Bamat Yahid. Perfecto. Ahorita, pero un segundo. ¿Qué decimos? Que estas tres cosas no aplican en Bamá Ketaná. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Lifnei Hashem. Porque dice sobre ellos Lifnei Hashem. Y Lifnei Hashem es únicamente ¿qué? Mishkan. Perfecto. Pero la única cosa que decimos que la baraita menciona que no aplica en Bamat Yahid, que son otra vez Hazé, Shok, Hazé, Shok y Trumat Lahmetoda. Pero no menciona Zroa Beshelah, que es una parte de los Shelamim del Nazir. No lo menciona. No me dice que también en esto, ¿sí? No aplica en Bamat Yahid, como Hazé, Shok y Terumat Lahmetoda. Nada más menciona Hazé, Shok y Terumat Lahmetoda, pero no menciona que el Zeroa Beshelah, que es una parte del El Nazir, que es de Shelamim. A pesar que en ella también dice Lifnei Hashem. Entonces también deberíamos decir en el Zeroa Beshelah, que es de qué, del El Nazir de Shelamim, debería ser que nada más aplica en Bamá Gedolá y no en Bamá Ketaná, porque dice Lifnei Hashem únicamente en el Mishkan. Mashma que esta baraita opina que efectivamente, aunque dice Lifnei Hashem, El Nazir no se puede hacer en Bamá de ninguna manera. Shelamim no se puede hacer en Bamat Yahid de ninguna manera. ¿Sí? Aunque dice Lifnei Hashem. Pero un segundo. ¿Cómo? ¿Quién va a esta baraita? Otra vez. El Zeroa Beshelah es Shelamim de Nazir. ¿Sí? Es una parte del El Nazir que es Shelamim. Entonces vemos en esta baraita que otra vez. Hazé, Shok y Terumat Lahmetoda aplican en Bamá Gedolá y no en Bamá Ketaná. ¿Por qué no menciona también esta misma alajá respecto a Zeroa Beshelah? Más porque Zeroa Beshelah no aplica en absoluto en Bamot. ¿Sí? No aplica en Bamot en absoluto. Pero ¿como quién va? ¿Cómo qué opinión? Entonces, si tú me dices que el mahloket entre Rabbi Meir y Jajamim uno es en Olay Shelamim, si se puede hacer en Bamá Ketaná o no, ¿sí? Entonces, podemos decir que esta baraita cuadra con Jajamim, que dicen que no se puede. Pero si tú me dices que el mahloket entre Rabbi Meir y Jajamim es en qué, en Hatat y Hasham, pero en Olay Shelamim de Nazir, Dibrea Kol, es voluntario y por ende, según todos, se puede. Es como, ¿quién va a cuadrar esta baraita que deducimos de ella que no pueden hacer Shelamim de Nazir? Por eso la Gemara corrige y dice que tenemos que corregir las palabras de Shmuel y decir que efectivamente Shmuel dice al revés. Que todo el mahloket entre Rabbi Meir y Jajamim uno es únicamente en Olay Shelamim. ¿Que qué? Olay Shelamim de Nazir. Que Rabbi Meir dice que estos coronados se consideran donaciones. Jajamim dicen que se consideran ¿qué? O sea, se consideran voluntarios y Jajamim dicen que se consideran obligatorios. Pero en Hatat y Hasham, según todos, se considera ¿qué? Obligatorio y no se puede. O sea, el mahloket va a ser en Olá y Shlamim. Repito, que según Rabbi Meir se consideran voluntarios y por ende se van a poder hacer el Bamat Yahid. Y según Jajamim, no se va a considerar voluntarios. ¿Por qué? Porque, sino obligatorios, porque lo voluntario es recibir Nazir. Una vez está Nazir, ya está así. Exactamente. La Gemara cambia, que es al revés, y ya no hay pregunta allá. Importante agregar, se me olvidó aclarar eso, que según lo que pensábamos al principio, que la primera versión de Shmuel, ya la corregimos, pero según lo que pensábamos al principio, quería complementar algo, que Shmuel dijo que todo el mahloket es en Hatat y Hasham. Que ahí, según Rabbi Meir, se considera voluntario y se permite, y según Jajamim se considera que obligatorio y se prohíbe en Bamat Yahid. Pero en Olay Shlamim, según todos, es que voluntario y se permite. ¿Por qué? Si Jajamim opinan respecto a Hatat y Hasham, que se considera obligatorio porque lo único voluntario es recibir Nazir, pero una vez uno ya tiene Nazir, ya es obligatorio los coronados que trae, pues también Shelamim y Olá se debería considerar según Jajamim obligatorio, porque ahí pensamos que según todos, también según Jajamim, es voluntario. La respuesta es porque en general Olay Shlamim siempre es voluntario. Por eso lo pertenecemos al general ese, que siempre es Olay Shlamim. Ok, seguimos. Ahorita procedemos a explicar la próxima parte. No la próxima parte de la varita, la próxima de la próxima. La cuarta opinión. ¿Cuál es la cuarta opinión? Jajamim 2. Amar Mor. Jajamim omrim kol she'atzibur makrivim bo el moed וכו'. מה יטעמה דרבנן אמר קרא? איש הישר בעיניו יעשה. איש ישרות הוא דלקריב חובות לא לקריב. וציבור אפילו חובות לקריב. ורבי יהודה אמר לך כי כתיב הישר בעיניו הוא דכתיב. אבל במה גדולה אפילו חובות נמי לקריב. אלא
Haketiv ish, habla en de ish, sherot lo likru, bajobot lo likru, ki ketiv ish leachshir et azar. Zar, mi vezar ka kohen et adan, mizbeach Hashem nafka. Mizbeach Hashem nafka. Mao de teima, libaye kiddush bejorot que meikar kamashman. Escuchen bien. La cuarta opinión es Jajamim 2. ¿Qué dijo Jajamim 2? Jajamim dicen que todo lo que está permitido que el tzibur, todo lo que se permitía que el tzibur haga en donde, en el Ohel Moed, en el Midbar, eso es lo que está permitido que se haga en el Ohel Moed, en el Gilgal. ¿Sí? O sea, que un yahid no puede hacer ningún korban jobá, inclusive, no solamente en el Bamat Yahid, sino también, según Jajamim, tampoco en Bamat Tzibur, también en el Gilgal. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente para Jajamim de esto? Se te voy a explicar. El pasuk dice, Ish hayashar be'enav ta'aseh. Hayashar be'enav, ¿qué representa? Voluntario. ¿Sí? Ish, ¿qué es Ish? Una persona particular. Dice, el pasuk que te permite ofrendar una persona particular, ¿sí? Te habla nada más de los yesharim, o sea, de yashar be'enav, de los voluntarios. O sea, la persona puede hacer el voluntario nada más, el korban voluntario, pero el korban obligatorio, no. Esa es la fuente de él. Y cuando es tzibur, ¿sí? También, o sea, cuando es en Bamat Tzibur, ahí se puede también obligatorios. Así, esta es la fuente de Jajamim. Y Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda opina que también Yahid puede hacer sus korbanot jobá en Bamat Tzibur. ¿Cómo va a explicar este pasuk que dice Ish hayashar be'enav? Más que el Ish, el Yahid puede hacer nada más los voluntarios y no korbanot jobá. Ese no, él va a explicar, el Rabbi Yehuda, que es la tercera opinión, te va a interpretar este pasuk que hayashar va sobre a be'enav. O sea, ¿qué es be'enav? Be'enav es bama ketaná, que se puede hacer en cualquier lugar que su ojo llega. ¿Sí? Entonces, lo que viene a decir el pasuk es que nada más sobre bama ketaná es que se puede hacer. Un segundo. Perdón. Sí. Que únicamente bama ketaná, que puede hacerla en cualquier lugar de su ojo, que su ojo le llega. Ahí es cuando decimos que lo único que se puede hacer únicamente sobre esas bamot ketanot, lo único que puede hacer es yesharot, es voluntario, pero sobre bamat tzibur sí puede hacer su korban, o sea, bamat gedolá sí puede hacer su korban jobá. O sea, él entiende el pasuk que a yashar, lo que el pasuk me dice que nada más korban voluntario, eso es una limitación para bamat yahid, para be'enav, o sea, para los bamot que van a cualquier lugar del ojo, que lo puede hacer en cualquier lugar, pero cuando es un korban jobá, puedes hacerlo sin problema, no en Bamat Yahid, sino en Bamat Tzibur. ¿Sí? Pregúntale a Gemara, pero si así Rabbi Yehuda explica, no me cuadra, ¿qué va a hacer con la palabra Ish? ¿Sí? Ish es para decirnos que, aparentemente, como dijo Jajamim, para decirte que queda excluido Korbanot Jobam Bamat Ketaná. ¿Sí? Un segundo. No, o sea, Ish, ¿sí? No se requiere para decirte que no hace falta hacer, según la explicación, ¿sí? No se requiere para decirte que no se puede hacer, ¿sí? No se requiere que para decirte que no se requiere hacer, no se requiere para decirte que Korban Jobá no se puede hacer en Bama Ketaná, porque lo aprendemos de Yashar Be'enav, que únicamente los Yashar, únicamente los voluntarios pueden hacerlo en Bama Ketaná. Mashma que los Jobá no lo puede hacer en Bama Ketaná. Entonces, ¿para qué necesitas la palabra Ish? Aparentemente te viene a decir, como dijimos antes, que Ish puede hacer únicamente una persona particular, Ish, puede hacer nada más Yesharot, pero nada más los korbanot voluntarios, pero los obligatorios no puede, inclusive en Bama Gedolá no. Se vuelve la pregunta, dice, no, Ish, la viuda va a aprender lo que Ish te viene a decir, que cuando es Bama Ketaná lo puede hacer el servicio, no nada más un Cohen, sino también que un Zar, un Israel. Dice, pero un segundo, eso lo aprendes de otro pasuk, en Vaikra 17:6, Bezarak ha-Cohen et Adam al Mizbeach Hashem, más que todo lo que el Cohen tiene que tirar es únicamente sobre el Mizbeach Hashem, pero Bama Ketaná, no necesitas un Cohen, se lo aprendes de ahí. Dice, no, eso no es suficiente según la piedad, porque si hubiese dicho ese pasuk, hubiese dicho, listo, no necesitas un Cohen, Bezarak ha-Cohen el Mizbeach Hashem, sobre el Mizbeach Hashem necesitas un Cohen, pero cuando es Bama Ketaná, no necesitas un Cohen, pero sí necesitas, ¿qué? La situación anterior. ¿Quién es un Bejor? Muy bien, por eso necesitamos la palabra Ish, que te diga que Ish también, no un Bejor, no nada más un Cohen, sino también un Bejor, cualquier persona, cualquier Israel, aunque no sea Bejor, puede, ¿qué? Puede hacer el servicio. Seguimos. Jajamim ayun tarakama. Amara papá carbón sahim bamidbar y benayo. Ahorita la Gemara viene y pregunta que aparentemente el jajamim que mencionamos al final de la baraita, o sea el jajamim 2, que es la cuarta opinión, es lo mismo que el jajamim 1, que es la segunda opinión de la baraita. ¿Sí? Ambos opinan que en Bamat Yahid,
¿sí? No se podía hacer sino únicamente que corbanos voluntarios. Entonces, ambos dicen lo mismo. Dice la papá, tienes razón, en eso es lo mismo, pero el majloque entre ellos va a ser si se hacían libaciones durante el desierto. Según Jajamim, primeros, el uno, no se hacían libaciones en el desierto. Y según Jajamim 2, sí se hacían libaciones en el desierto. Vamos a tratar de hacer un daf más para acabar este tema. Está fácil. Amar Mor. Rabbi Shimon Omer vejule. Maita amad Rabbi Shimon. Dechtive yasub ben Israel Pesach bagilgal. Pshita. Ela kamashman de Chovot ken Pesach. Hu de karev. Alav ken Pesach lo karev. Veidach mi baalelech de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan mishur Rabbi Bena. Arel mekabel haza'ah. La Baraita se enfoca en la quinta opinión. ¿Cuál es la quinta opinión de la Baraita? La opinión de Rabbi Shimon. ¿Qué dice Rabbi Shimon? Dice Rabbi Shimon que también korbanot tzibur no se podían hacer en Bamá tzibur, sino únicamente cuando son korbanot pesach o korbanot obligatorios que tienen fecha fija, como Temidim Musafim. Pero cualquier otro korban tzibur, como para vender tzibur, que no tienen una fecha fija, sino vienen por acontecimientos que pasan de repente, que no obligatorios que pasen, ahí no se podían hacer. ¿En qué se basa Rabbi Shimon para decir esto? Dice la Gemara, se basa en el pasuk Vayasub ben Israel et Pesach ba'Gilgal. Hay un pasuk que dice que el pueblo de Israel hicieron korban pesach, ¿en dónde? En el Gilgal. Obvio. Están obligados. ¿Por qué no van a hacer pesaj en el Gilgal? ¿Por qué no viene a decir el pasuk este? Sino nos viene a enseñar que todo lo que pueden hacer en el Gilgal todo lo que podían hacer en el Gilgal es korban pesaj y lo similar a korban pesaj. ¿Qué tiene korban pesaj especial? Que es tzibur y que tiene un tiempo, que es obligatorio, mejor dicho, y que tiene un tiempo fijo. Muy bien. Si igualmente todos los otros que sean así iguales se pueden hacer en el Gilgal, en Bamá Gedolá. Pero si no es como el korban pesaj, como cualquier otro korban obligatorio, pero que no tiene un tiempo fijo, no se puede hacer. Inclusive que sea korban tzibur, no se puede hacer en el Bamá Gedolá. Y las otras opiniones, las otras 4 opiniones que están en desacuerdo con eso, ¿sí? Que ellos dicen que korban tzibur en Bamá Gedolá en el Gilgal seguro se podía hacer, ¿sí? Aunque no tengan un momento definido, fijo, permanente, constante, ¿sí? ¿Cómo van a interpretar este pasuk? ¿Para qué se necesita decir Veyasud ben Israel Pesach Gilgal? Que ben Israel que hicieron Pesach en Gilgal. ¿Para qué dice? No, este pasuk se necesita para enseñar lo que nos dice Rabbi Yochanan. Dice Rabbi Yochanan, nombre de Rabbi Bená, que un arel, ¿qué es un arel? No circuncidado, que se purificó con tumat met. La pregunta es si ahorita puedes purificar el tumat met a través de la azah, mientras que es arel. Si sirve o no sirve. Sí sirve. ¿De dónde lo aprendemos? De este pasuk. ¿Cómo lo aprendemos de ese pasuk? Brevemente se los digo. Bene Israel pasan el Yardén. ¿En qué fecha de Nisan? 10 de Nisan. 10 de Nisan pasan. ¿Sí? ¿Y cuándo fueron circuncidados? No antes, porque estaban en el camino, peligroso. Al día siguiente. O sea, ¿qué es eso? 11. Perfecto. ¿Y después cuándo hubo el Korban Pesach? Está escrito en el pasuk que lo hicieron. ¿Cuándo? 14. 3 días después. 3 días después de la milá, ya lo hicieron. Pero un segundo. Estaban seguros Tumemetim del Midbar. Seguros estaban Tumemetim. ¿Cómo se purificaron? Significa que les salpicaron y se purificaron previo a su circuncisión. Cuando todavía eran Arelim, vemos aquí que Arel, que se purifica con Met, puede ser purificado a través de Azá, a pesar que todavía es ¿qué? Arel. Muy bien, pues seguimos. Tani Tarkamed Rabada Baraba. En Ben Bamá Gedolá Bamá Ketana, el Pesach Vejot acabó la Esman. Amarle, Tetergem Matnitach, Beolat Jova, Deika Olat Nedava. De Hatat Nedava, Miika Veluga Minchat Jova, de Aika Javitin. Kasabar en Minja Bebama. La Gemara nos sigue hablando de la opinión de Rabbi Shimon. Una persona que dice Baraitot dijo enfrente de Rabada Baraba lo siguiente: no hay diferencia entre Bamá Gedolá y Bamá Ketaná sobre los diferentes tipos de korbanot que hacían entre ellos, sino únicamente korban Pesach y korbanot obligatorios que tienen fecha definida, fija. No es tanto definida, porque también los otros tienen definida. Cuando pasa, fija, que tienen una fecha predeterminada, fija, constante. ¿Sí? O sea, la intención está bien, pero ¿sí? Que estos korbanot se podían hacer únicamente en Bamá Gedolá y no en Bamá Ketaná. Viene Rabada Barabá y le dijo a esta persona que Shonea Baraitot, a esta persona que dijo esta baraitá, un segundo, explica esta baraitá que enseña que korbanot Jová, que tienen fecha fija, se pueden hacer en Bamá Gedolá únicamente en Olat Jová. ¿Por qué? Porque hay Olat Nedavá que se puede traer en Bamá Ketaná. Tienes que explicarla que es en Olat Jová, que también tiene Olat Nedavá, o sea que esto que se puede hacer en Olat fija, ¿sí? Es únicamente en Olat Jová, que se refiere a Olat Jová, que también tiene Olat Nedavá, que se puede hacer en Bamá Ketaná, porque si te refieres a un Hatat y me dices que se puede hacer en Bamá Gedolá, no puede ser, porque no existe Hatat Nedavá, ¿sí?
No existe un paralelo, un hatat nedabá que se pueda hacer en mamá ketaná. O sea, en la baraita mashma, que en los dos bamot, Gedolá y ketaná, cuando Beshat era bamot, ¿sí? Se hacían los mismos tipos de korbanot. Solo que en uno que Jová, con fecha, y en el otro, y en mamá ketaná, no se hacían los voluntarios, ¿sí? Particulares. Eso nada más en Olá, que existe Olat Jová y Olat Nedabá. Porque en Hatat no existe solamente Hatat Jová y no existe Hatat Nedabá. Sin embargo, existe la pero hay otra opción más, Minhat Jová, que también hay Javitín, que Javitín es que hay Minhat Nedabá y Minhat Javitín, que es Minhat Jová. Dice la Gemara, yo opino que no existe el concepto de Korban Minha en Bamot. ¿Sí? Así Rabbi Shimon opina. Por eso no. O Shonah Baraitot opina. Por eso dijo que la única diferencia es la única diferencia, por eso tuvo que decir, perdón, que no es Shonah Baraitot. Por eso tuvo que decir que el caso es que hay Jová en uno y Nedabá en otro, que es Olá. Que existe Olá y Nedabá. Muy bien. Minha también. Minhat Javitín es Jová y Minha Nedabá no, pero no existe Minha en Korban Minha en Bamot. Rabotai, seguimos. Podríamos acabar aquí para hacer un daf y medio, pero tratemos de acabar el amud para hacer dos de una vez. Baule Shilo, Bejule. Minan Emile. Amar Bijebar, Amar Biohanan, Katu Bejadomer, Batevio, Betashem Shilo, Bekatu Bejadomer, Vaitosh Mishkan Shilo, Ohel Shiken Ba'adam, Uchtiva, y más Be Ohel Yosef, Ubeshet Efraim lo Bahar, Akeitzad, lo Aita Shamtikra, el Avarim Minimata, Mediot Milemanan, Veyaita Menuja. Mencionamos en la Mishnah que después de qué? Gilgal. ¿Qué pasó después de Gilgal? No. Después, no. Después, sí, Shiloh. Sí. Después fueron a Shiloh y después no, correcto. En Shiloh, cuando llegaron a Shiloh, ahí sí estaba el Mishkan y se prohibió ¿qué? Se prohibió Bamot. No era Shat y Sur Bamot. Perfecto. Y nos dice la Mishnah que no tenía un techo fijo el Shiloh. Había una casita de piedras y encima había una cortina. Pregúntale, ¿de dónde aprendemos que efectivamente así fue construido Mishkan Shiloh? Una casa de piedras y encima cortina. Dice el Bijebar, va en nombre de Yohanan, te voy a decir por qué. Aparentemente tenemos una contradicción. Por un lado hay un pasuk en Shemuel, tomo 1, capítulo 1, versículo 24, que dice, Batevieu bet Hashem Shiloh, bet, que es una casa fija. Pero por otro lado, el pasuk en Tehilim, Salmo 78, versículo 60, e igualmente versículo 67, dice, Vaitosh Mishkan Shiloh, Ohel, tienda. Y el segundo también, Ohel Yosef, más que era una tienda, era una cortina por encima. Contradicción. Ohel o Bait. Dice, no, era una casita de piedras y arriba tenía ¿qué? La tienda. Y ese es el lugar llamado Menujá. El pasuk cuando dice la Menujá en la se refiere a Mishkan Shiloh. Seguimos. Koche Kodashim, Minan Emile. Amar Biushayad Amar Kra. אישה אמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, בכל מקום אשר תראה אתה מעלה, אבל אתה אוכל בכל מקום אשר אתה רואה. אימה בכל מקום שאתה רואה, אתה מעלה, אבל אתה זובח בכל מקום שתראה. אמר רבי ינאי אמר קרא, שם תעלה ושם תעשה. רבי בר חסה אמר קרא, ולא טענת שילה, מקום שכל הרואה אותו מתענח עליו, על אכילת קודשים שלו. רבי אבא אמר קרא, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. עין שלא רצתה ליזום וליהנות מדבר שאינו שלו, תזכה ותאכל כמנוע עיניה. רבי יוסי ורבי חיינה אמר, ורצון שכניסני, עין שלא רצתה ליהנות מדבר שאינו שלו, תזכה ותאכל בין השנואים. תנא, רואה שאמרו, כל שרואה ואין דבר מפסיק. אמר רבי שמעון בן אלעזר רבי אלעזר, הסברה לך, כגון בקנישתא דמעון. אמר רב פפא, רואה שאמרו, לא רואה כולו, אלא רואה מקצתו. באי רב פפא עומד ורואה, יושב ואינו רואה, עומד ורואה, יושב ואינו רואה מי. באי רבי ירמיה, עומד על גבי הנחל ורואה, בתוך הנחל ואינו רואה מי. תיקו. Ok, Rabota, escuchen esto. Un segundito. Ahí la. Ok, perfecto. La Gemara nos dice lo siguiente en esta parte. Mencionamos en la Mishnah que cuando estaba en Shiloh, Koche Kodashim se comían únicamente ¿dónde? Dentro de las cortinas. Y Kodashim Kalim, cuando estaba en Mishkan Shiloh, se podía comer ¿en dónde? Muy bien, en cualquier lugar, Bejol, Kodashim Kalim, al igual que Maaseh Sheni, pero enfocémonos en Kodashim Kalim. Maaseh Sheni cuando estaba en Israel, ¿sí? Maaseh Sheni estaba en Israel y se podía comer Maaseh Sheni, pero bueno,
Enfoquémonos más en Kodashim Kalim. Kodashim Kalim donde se podía comer, no solamente en las cortinas, sino Bejol Harroe. En cualquier lugar que podías ver el Mishkan. ¿Sí? Todo lo que en cualquier lugar que estaba a la vista el Mishkan Shiloh, ahí podías comer. ¿De dónde aprendemos eso que Kodashim Kalim se podían comer Bejol Harroe? En cualquier lugar que estaba a la vista. Que estaba a la vista me refiero Shiloh. Dice Rabbi Yoshaya, lo aprendemos de el Pasuk, en Devarim 12:13. Isham eleja, presten atención el orden del Pasuk. Isham eleja, pentaaleo loteja bejol makom asher tiré. Ahí está hablando sobre la menujá. Menujá se refiere a Shiloh. Cuídate mucho, dice el Pasuk. No vayas a taaleo loteja, que es taale, ofrendar tus olot, ¿sí? En cualquier lugar que ves, en cualquier lugar que está a la vista de Shiloh. Podemos decir el Pasuk, definitivamente, cualquier lugar que está a la vista de Shiloh no puedes ofrendar, pero podemos deducir que sí puedes comer. Cualquier lugar que está a la vista de Shiloh no puedes ofrendar olá, pero sí, cualquier lugar que está a la vista puedes comer Kodashim Kalim. Pero ¿quién te dijo que deduces así? Puedes deducir de otra forma. En cualquier lugar que está a la vista no puedes ofrendar olá, pero sí puedes hacer shejitá. Ofrendar es quemar. Pero sí puedes hacer shejitá en cualquier lugar. Si no, no puede ser eso. Porque Rabbi Yanai dice, hay un pasuk ahí mismo en el versículo 12:14, dice, Sham ta'ale ve sham ta'ase. Ta'ale, que es ofrendar, y ta'ase es todos los otros servicios, entre ellos shejitá. Entonces comparamos uno con otro. De la misma manera que Sham ta'ale, donde tienes que ofrendar, no en cualquier lugar que está a la vista, sino adentro. Igualmente está ta'ase, que entre ellos está la shejitá, hay que hacerlo adentro. Entonces cuando decimos que no puedes a la vista ofrendar y queremos deducir que hay otra cosa que sí se puede hacer cuando está a la vista, ¿qué es? No puede ser shejitá, sino tiene que ser ¿qué? Comer. Primera fuente. Otra fuente que la Gemara trae para enseñarnos que Kodashim Kalim se pueden comer en cualquier lugar que se puede, que está a la vista de Mishkan Shiloh. La segunda fuente la trae Rabbi Barjasa. Dice el pasuk, velo ta'anat Shiloh. Y ta'anat viene de la palabra ta'ania, veonia, que es sufrimiento. ¿A qué se refiere? Cualquier lugar, escuchen bien, que uno ve, ¿sí? Shekola rueo toda jarea jurban, cualquier lugar que uno ve después de la destrucción de Mishkan Shiloh, se pone triste. ¿Por qué? Cuando uno está en un lugar, si el pasuk no está diciendo que había un lugar, el pasuk dice velo ta'anat Shiloh, no está hablando de Shiloh mismo, sino está hablando de los alrededores. No dice, cuando estés ahí, te vas a recordar y te vas a poner triste. Recordarte, cuando estés ahí, ¿qué te vas a recordar? Cuando estés en los alrededores, cuando ves a Shiloh, que estaba el Mishkan ahí y se destruyó, entiendo que te pongas triste. Pero los alrededores, cuando lo ves, ¿qué pasa? No, porque en los alrededores se podía, ¿qué? Comer Kodashim Kalim. Cuando ves esos lugares y ya no puedes comer esos Kodashim Kalim, te vas a recordar y vas a ponerte, ¿qué? Triste. Sabemos de qué, mientras que está a la vista, se puede comer. Otra fuente la trae Rabbi Abau, del pasuk en Bereshit, capítulo 49, versículo 22. Ahí está hablando sobre la bendición que Jacob le dio a ¿quién? A Yosef. Ben porat Yosef, ben porat aleain. ¿Qué es este ain, este ojo? Dice el ojo de Yosef, que no quiso alimentarse, no quiso tener provecho de algo que no era de él. ¿De quién? De la esposa, muy bien, de la esposa de Potifar. ¿Sí? Entonces, como no, ese ain que no quiso ese ain no quiso tener provecho, entonces se le da después límites a Yosef, que estaba en la porción de Yosef Shiloh, para que se pueda comer los Kodashim en cualquier lugar que el ojo pueda ver. Ojo con ojo. Rabbi Yossi Rabbi Haina Amar, otra fuente, Uretzon, ya lo leímos todo esto. Ya lo habíamos leído. Próxima fuente, Rabbi Yossi Rabbi Haina dice que la fuente es de Devarim 33:16, que es de la bendición de Moshe a la tribu de Yosef. Urzon Shohaini Sene, lo interpretamos que un ojo que no quiso, ¿sí? Urzon, que no quiso, no tenía voluntad de tener provecho, Yosef, de algo que no era de él, ¿de quién? De la esposa de Potifar, va a tener mérito de comer Kodashim entre los parcelas, las porciones de las tribus que los odian. O sea, no solamente en la tribu de Yosef que estaba en Mishkan Shiloh, sino también en las tribus, en las porciones de al lado, que ya eran de otras tribus, pero se podía ver. Vemos que mientras estaba a la vista, se podía consumir. Sigue diciendo la Gemara. Hay una baraitá que dice, ¿qué significa roe? Todo lo que está a la vista. Dice, todo lo que tiene que, la condición es que tiene que verse por a la vista y que no haya nada que intervenga, nada que interfiere. Le dice Rabbi Shimon ben Eliakim a Rabbi Elazar, te voy a explicar el ejemplo que se refiere que no haya nada que interfiera, como si fuese cuando está el Betakeneset de Maón, que era una ciudad, hasta Shiloh, que se veía directo, estaba a la vista Shiloh, pero no había nada que interfería. Dice el papá, otra alajá más,
que no es necesario cuando dice Rue que tiene que estar a la vista todo el Mishkan Shiloh, sino suficiente poder ver parte. Y la papá tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa si cuando se levanta puede ver, está a la vista, pero cuando se sienta, no? ¿Puede comer ahí o no puede comer ahí? Primera duda. Otra duda que te Rabbi Irmía, ¿qué pasa a una persona que está parado sobre el río? O sea, no está metido en el río, sino está en la orillita, está sobre el río. Y puede ver el Mishkan Shiloh. Pero cuando está dentro del río, parado, pero dentro del río, ya está más abajo todavía y no puede ver. ¿Qué pasa en este caso? Además se queda en Teiku en duda. Seguimos la botay. Kiata Rabdimi Amar Rabbi. Perdón, sí. Kiata Rabdimi Amar Rabbi. בשלושה מקומות שרתה שכינה של ישראל, בשילה ונובה גבעון ובית עולמים. ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימין, שנאמר, חופף עליו כל היום, כל חפיפות לא יהיו אלא בחלקו של בנימין. כי אז אילבאי אמר כמד רבי יוסף, אמר, חד ברע וליל לחייליל, ולא מתקן, והכתיב ויטוש משכן שילה, וכתיב וימס באוהל יוסף ובשבט אפרים, לא בחר. אמר רבא דמאי קשיא ליה, דילמה שכינה בחלק בנימין, וסנהדרין גדולה בחלק יוסף. מדמצינו בבית עולמים דשכינה בחלקו של בנימין וסנהדרין בחלק יהודה. אמר לאחייש דעתם מקרמן נחלות גבי הדדי, אחמי מקרמן החנמי מקרמן. כדאמר רבי חמא ברבי חיינה, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובא היה מזבח בנוי. והיה בנימין הצדיק מצטער עליה לבולעה. החנמי רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יוסף לחלקו של בנימין, והיינו דכתיב, טענת שילה, כתנאה. חופף עליו זה מקדש ראשון, כל היום זה מקדש שני, בין כתף השכן אלו ימות המשיח. רבי אומר, חופף עליו זה העולם הזה, כל היום אלו ימות המשיח, בין כתף השכן זה העולם הבא. Escuchen esta belleza, Rabotay. Dice la Gemara, cuando vino Rav Dimi de Eretz Israel a Babel, ¿sí? Recuerden que siempre vino, no decimos fue porque el Talmud Babli fue hecho en Babel. Entonces, cuando vino de Eretz Israel a Babel, dijo Rav Dimi en nombre de Rebbi. Otra vez, ¿quién? Rav Dimi en nombre de Rebbi. En 3 lugares reposó la presencia divina de Dios sobre Israel. ¿Cuáles? Shiloh, Nov y Givón, que aclaro, son 2 lugares, pero se mencionan como uno porque fue uno de inmediato después del otro. Entonces se menciona como si fuese todo una época. Entonces Shiloh, Nov y Givón, y por último Bet Olamim. ¿Qué es Bet Olamim? Bet Hamikdash. ¿Sí? Y en todos estos 3, la presencia divina reposó en la porción de Binyamin. ¿Y dónde lo aprendemos? Porque está escrito respecto a la bendición de Moshe a Binyamin, en Devarim 33:12. Jofef alab kol hayom. Que está kol hafifot, todas las reposos, siempre que reposa la presencia divina de Dios sobre Israel, es únicamente Jofef alab kol hayom, siempre en la porción de ¿quién? Binyamin. Así dijo Rav Dimi en nombre de Rebbi. Cuando ve a Abaye escuchó esto y fue y lo dijo en frente de Rabbi Yosef. Rabbi Yosef dice, un hijo tenía Jailil. ¿Quién es Jailil? El papá de Abaye. Si le preguntan, ¿cómo se llamaba el papá de Abaye? Jailil, aquí se menciona en la Gemara. Un hijo tenía Jailil. ¿Quién era? Abaye, que fue el que le comentó esto a Rabbi Yosef. Y no dice cosas correctas. No es correcto lo que está diciendo. No puede ser que Shiloh estaba en la porción de Binyamin, porque está escrito ya en los pesukim que mencionamos antes. En el Salmo 78-60, Vaitoshet Mishkan Shiloh, ¿sí? Y después dice el pasuk, Vaimas veo el Yosef, Ubeshebet Efraim lo bajar. O sea que el Mishkan Shiloh estaba en ¿dónde? Mishkan Shiloh estaba en ¿dónde? Nahalat Efraim. ¿Hijo de quién? De Yosef. No, Nahalat, no en la porción de Binyamin. Dice aquí Rabbi Yosef, un hijo tenía Jailil y decía cosas así malas. La Gemara trata de responder a Valle. Dice Rabada, no hay pregunta. Puede ser que la Shejinah, aludiendo al Mishkan, estaba efectivamente en la porción de Binyamin, como dijo ¿quién? Como dijo Abaye. Y Sanedrín Gedolá estaba al lado del Mishkan, pero ya sobre la porción de Yosef. ¿Sí? Y sobre Sanedrín Gedolá, que estaba en la porción de Yosef, al lado del Mishkan Shiloh, ahí es cuando dice, Vaimas veo el Yosef, Ubeshebet Efraim, lo bajar. ¿Sí? Entonces podemos decir que así era, que el Bet Hamikdash estaba, que el Mishkan estaba al ladito del Sanedrín. El Mishkan Shiloh sobre la parte de quién? Binyamin. Y el Sanedrín Gedolá sobre Yosef, Efraim, hijo de Yosef.
¿Y qué más vas a decir? ¿Cómo? ¿Y Sanedrín Gedolá está al lado del Mishkan? ¿Quién te dijo? Sí, sí, en el Bet HaMikdash, la Shejina estaba en el Mizbeach, que estaba en Jekoshe Binyamin, y el Sanedrín se sentaba al ladito, que estaba en donde en Jekoshe el Yehudá. De la misma manera que ahí era Binyamin con Yehudá, aquí podemos decir que era que en Shiloh era que Binyamin, Mizbeach, Mishkan, y al lado Yosef en Sanedrín Gedolá. Sin embargo, dice la verdad, no, es muy diferente. En el Bet HaMikdash, efectivamente, habían dos porciones juntas, Binyamin y Yehudá. Entonces sí podemos decir de que el Mishkan estaba en una y el Sanedrín Gedolá estaba en otra. Pero ¿acaso aquí en Mishkan Shiloh, las porciones de Yosef y de Binyamin, cuando digo Yosef me refiero a Efraim, ¿sí? Yosef y Binyamin estaban cerca? Dice la verdad, sí señor, estaban cerca. ¿Cómo puede ser que estaban cerca? Dice como Rabbi Hamá Rabbi Jainá dijo sobre el Bet HaMikdash, aquí también podemos decir esto. ¿Qué dijo Rabbi Hamá Rabbi Jainá? Dijo lo siguiente, Rabbi Jainá dijo así respecto al Bet HaMikdash. Había una porción de Yehudá. Sí, era la porción de Yehudá. Pero había una franja que salía, ¿sí?, de Yehudá. Estaba la porción de Yehudá. Había una franja que salía y entraba esa franja hacia la porción de Binyamin. Y ahí, ¿sí?, estaba ¿qué? El Mizbeach. ¿En dónde? En la franja de Yehudá. Y Binyamin Etzadik, cuando vio en Roja Kodesh que así iba a pasar, que así debería haber pasado, dijo, no, yo quiero que el Mizbeach esté en donde a mí. Pero vemos de todas maneras que, otra vez, que había una franja de tierra que salía de la parcela, de la parte de Yehudá, y entraba a la parte de Binyamin. Entonces aquí también, en Shiloh podemos decir que así era. Había una franja que salía de la parte de Yosef y entraba a la parte de Binyamin. Y en esa parte es que se centraron los Sanedrín. ¿Sí? Y por eso dice el pasuk, Ta'anat Shiloh, que Binyamin estaba triste y rezando sobre el lugar del Shiloh, que estaban sentados en Sanedrín, que le pertenecía a Yosef, que estaba en Sanedrín, y no a su parte. Ta'anat viene de sufrimiento, Ta'anat. Ok. Dice la Gemara. Entonces vemos un mahloket, si Mishkan Shiloh estaba en ¿dónde? Mahloket de Moraim. Si Mishkan Shiloh estaba en Nahalat Yosef o en Nahalat Binyamin. Mahloket. Dice la Gemara, es un mahloket no solamente de Moraim, sino de Tanaim. ¿Por qué? La Baraita dice lo siguiente. Hay un pasuk en la verajá que le dice Moshe a Binyamin. Jofef alab, le Binyamin amar, mesota verajá. Jofef alab kol hayom uben ketefav shachen. Jofef alab dice Tanakama. Escuchen bien. Jofef alab se refiere al Bet HaMikdash Rishon. Kol hayom se refiere al Bet HaMikdash Sheni. Ben ketefav shachen se refiere al Yemot HaMashiach. Que también ahí todo esto va a estar ¿qué? En la porción de... La Shejina va a estar en la porción de Binyamin. ¿Cuáles son los tres que mencionamos otra vez? Bet HaMikdash Rishon, Bet HaMikdash Sheni, Bet HaMikdash Yemot HaMashiach. O sea que Rebbe opina que... o sea que Tanakama opina que la presencia divina en Jerusalén, en el Bet HaMikdash, estaba en la parte de Binyamin. Pero antes, Bet HaMikdash 1, Bet HaMikdash 2 y Yemot HaMashiach. Pero antes Shiloh no estaba en Binyamin, sino en ¿quién? Yosef. Sí, Yosef. Shiloh. Sin embargo, Rebbe discute y dice, no, Jofef alab es... Todo esto son palabras que le dice Moshe Binyamin. Es Olam Hazeh, todo lo que pasó en este mundo. Kol hayom es Yemot HaMashiach. Ven que te es Olam Haba. O sea que Jofef alab es Olam Hazeh, todo lo que pasó en el mundo. Incluye que no solamente Bet HaMikdash, sino también Shiloh. O sea que Rebbe opinaría que ¿qué? Que también Shiloh, Nov, Gibón, todo estaba en la porción de ¿qué? De Binyamin. Bajo que están ahí. Seguimos, Rabotay. Ahora para anime o el moecho amidbar arba'im shana haser achat. Ahorita vamos a empezar con cálculos. ¿Sí? Sumatoria, vamos a sumar, vamos a restar, pero es fácil. Tanura banan. Yemeo el moecho amidbar arba'im shana haser achat. Yemeo el moecho bagidgar 14 שבע שכבשו ושבע שחילקו. ימי אל מועד שבנו וגבעון 57. נשתיירו לשילה 370 חסר אחת. ימי אל מועד... Bueno, expliquemos esta baraita. Hay un pasuk, adelanto una pequeña introducción sobre esta baraita en Melahim, capítulo 6, versículo 1. Melahim tomo 1, capítulo 6, versículo 1. Que después de 480 años de la salida de Bené Israel de Egipto, ¿sí? Ahí fue cuando cuando construyó Shelomo el Bet HaMikdash. O sea que ¿cuánto fue? 480 años de la salida de Egipto. Muy bien. Dice la baraita lo siguiente.
el tiempo que perduró el Moed en el Midbar, Mishkan, ¿cuánto tiempo fue en el Midbar? 40 menos 1. Porque recuérdense que salieron 40 años, estuvieron, pero el Mishkan se estableció un año después, ¿sí? Entonces son 39. Entonces 40 menos 1, 39. En el Gilgal, 14. 7 de conquista y 7 de repartición. O sea, vamos 39 más 14. En Novi Gibón, entre los dos total, ¿cuánto? 57. Si sumamos, ¿cuánto nos queda? 39 más 14. 53. Más 57. ¿Cuánto es? 110. Entonces, ¿cuánto nos queda? De 480, 370. Un segundo importante, hacer un... es que no fueron completos. O sea, por eso es 369 que quedó para Mishkan Shiloh, porque no fueron todos completos. Entonces, ¿cuánto tiempo fue Mishkan Shiloh? 57. No, otra vez. Si en el total 480 sacaste eso yo. ¿Cómo fue el orden? Midbar, después Gilgal, después Novi Gibón, y después Shiloh, y después Betamigdash. O sea, todo eso fue 480. Sabemos que Midbar fue 39. Sabemos que Gilgal fue 14. Sabemos que Shiloh fue... No, sabemos que Novi Gibón fue 57. Total, 110, pero 109. 111, mejor dicho, porque era un poquito más. 480 menos 111, 369. Entonces, Shiloh, ¿cuánto tiempo estuvo? 369. ¿Estamos o no? Perfecto. Ahorita la Gemara va a empezar a traernos prueba del número de cada uno y uno de estos. ¿Ok? Ok. Dice la Gemara. Yemeo el Moed שבמדבר הבאים חסר אחת מנהלן דאמר כלל שנה ראשונה עשה משה את המשכן שנייה הוקם המשכן ושלח משה מרגלים. Lo que dijimos de que en el desierto fue 40 menos 1, o sea 39. ¿De dónde lo aprendemos? De lo que está escrito en la Baraita. Cuando el primer año que salieron de Mitzrayim, el primer año, se recibió la Torah y ya Moshe empezó a fabricar, a hacer ¿qué? El Mishkan. Pero ¿cuándo fue erigido el Mishkan? El segundo año. O sea, si estuvieron 40 años, ¿sí? Y ahí fue cuando mandaron espías, ¿sí? Pero entonces si fue 40 años que estaba en el desierto, menos 1, 39. Aquí está la fuente. Para esto de que el desierto era 39. Muy bien. Ahorita vamos a Gilgal. Gilgal, ¿cuánto era total? 14. 7 de conquista y 7 de repartición. ¿De dónde aprendemos? Sheba Gilgal, 14. Sheba Shekibshu, Sheba Shechilku. Minalan. De Kaamar Kalev. Ben 40 שנה אנוכי בשלוח משה ואת השם אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ וישב אותו דבר כאשר עם לבבי וכתיב ואתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה כי עברי לירדן בר כמה הווה בר שבים ותמנה וכאמר בן 85 שנה הרי 7 שכבשו ו7 שחילקו מנהלן מבייתם מדי 7 שכבשו 7 נמי שחילקו ובייתמה מדי לא משכחת ב14 שנה אחר אשר הוכתה העיר. ¿Cuál es la fuente entonces para el Gilgal? ¿Que era en total cuánto? 57. No, el Gilgal. Gilgal, 14, 7 de conquista y 7 de repartición. Esto voy a explicar. Empecemos por los 7 de conquista. Vamos a enfocarnos en la edad de Caleb. Vamos a hacer cálculos en Caleb. Caleb, cuando fue a pedir Hebrón, ¿qué dijo? ¿Tengo cuánto? Ben Arbaim Shana Anoji. Mejor dicho, dijo, no en ese momento. Dijo, tengo 40 años cuando Moshe me mandó a espiar la tierra. Eretz Israel. ¿Qué edad tenía entonces? 40 años. Así es el pasuk en Yoshua 14:7. En la continuación, ahí más adelante en el 10, dice, y ahora, ¿sí? ¿Qué es ahora? El momento el comienzo de la repartición. Ahí está dando el comienzo de la repartición, ¿sí? Tengo 85 años. ¿Sí? O sea, que cuando pasaron el Jardín, que fue el comienzo de la repartición, un segundo. ¿Sí? ¿Fue cuánto? Fue, un segundo, otra vez. 40 años cuando fue Merrakelim. Sí, eso lo vemos en el primer pasuk. Segundo pasuk dice que ¿sí? Cuando un segundo. Sí,
Sí. Cuando repartieron la tierra, ¿cuánto tenía? 85 años. Muy bien, comienzo de repartición. Y cuando pasaron el Jardín, ¿qué edad tenía? Tenía 78. Entonces, 85 menos 78, ¿cuánto es? 7. Entonces significa que del comienzo de la repartición, desde que entraron a Jardín hasta el comienzo de la repartición, entró a Jardín cuando tenía 75 y empezaron a repartirse 85, 7 años. Sabemos de que lo que tardó para conquistar fue 7 años. Bueno, y como sabemos que la repartición son 7 años, dos respuestas. Primera, interesante. Si tuvieron que conquistar 7 años, para repartir también tardó, ¿qué? Lo mismo, 7 años. ¿Sí? O sea, la pelea no es nada más con otros, la pelea es interna. ¿Sí? Por otro lado, otra fuente es que hay un pasaje en Ezequiel, capítulo 41, que dice que en 14 años duró. Entonces, si sabemos que 7 años fue la conquista, seguro que la repartición fue lo que queda, otros 7 años más. De todas maneras, ya tenemos entonces la fuente de Gilgal, que era un total de 14. Ahorita nos vamos a Novi Gibón, que eran ¿cuántos años? 57. O el Moed Shebenovi Gibón Hamishim Vesheva Minalat Dichtiv. Vaí que askiro et Aron Elohim. Vaitana que Shemet Elia Cohen Hareba Shilo Ubao Lenok Shemet Shemul Aramati Harebano Ubao Le Gibón. וכתיב ויהי מיום שבת הארון בקריית יערים וירבו הימים ויהיו 20 שנה וינהו כל בית ישראל אחרי השם הני 20 שנה. 10 שנה שמלך שמואל בעצמו ושנה שמלך שמואל ושאול ושתיים שמלך שאול ושבע דוד. דכתיב והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה בחברון מלך 7 שנים. ובשלמה כתיב ויחל לבנות בשנת 4 למלכותו נשתלו לשילה 370 חסר אחת. Entonces nos falta último para averiguar qué. Novi Gibón, que era 57 total, ¿sí? ¿De dónde lo aprendemos? Te voy a explicar. Cuando murió Elías Cohen, ¿cuándo murió? Cuando escuchó que el Aarón, el arca, fue secuestrado. El Aarón Elohim fue secuestrado ¿por quién? Muy bien, por los Pelishtim. Es el pasuk que askiró et Aarón a Elohim, vaipol malquise, vayamot. Murió Elías Cohen. Está escrito en la baraita, cuando murió Elías Cohen, se destruyó Shiloh a través de los Pelishtim. Y de ahí fueron a Nov para construir ahí el Mishkan. ¿Sí? Para establecer ahí el Mishkan, mejor dicho. Y cuando murió Shemuel Aramati, se destruyó Nob. Y fueron después, ¿a dónde? A Gibón. Y ahí establecieron el Mishkan. Y ahí se quedó el Mishkan hasta que se construyó el Bet HaMikdash. Si Shiloh fue antes, ¿sí? El problema es que Shiloh no sabemos cuánto tiempo fue. De lo que nos queda del total es que sabemos cuánto. Pero Shiloh fue antes. No Gibón, y ahí fue hasta Bet HaMikdash en Jerusalén. O sea que la época de Nob y Gibón fue desde el momento que se secuestró el Aarón a través de los filisteos hasta que se construyó el Bet HaMikdash en Jerusalén. Bueno, calculemos tiempos. Entonces veamos bien. Dice el pasuk que desde el momento, el pasuk en Shemuel, tomo 1, capítulo 7, versículo 2, Vaim Yom Shevet Aarón Bekiryat Yearim, cuando fue secuestrado en Kiryat Yearim, y duró después del secuestro, o sea, después de que murió Elías Cohen, que ahí empezó en donde Nob. ¿Cuánto tiempo pasó después de eso? Vairbu Ayamim Vayu Esrim Shana, 20 años. ¿Sí? ¿Cómo se dividen esos 20 años? 10 años que reinó Shemuel, sin ningún rey, él era único. Después otro año más Shemuel junto con Shaul, ¿llevamos cuántos años? 11. Después 2 más que reinó solo Shaul, 13. Y 7 más ¿de quién? De David Amelech. Total, 20. ¿Sí? Pero un segundo, está escrito en el pasuk en Melahim, tomo 1, capítulo 2, versículo 11, que David Amelech ¿cuánto tiempo reinó? ¿Cuántos años? 40. ¿Sí? ¿Sí? Y 7 en Hebrón, 7 ahí, o sea que aparte de esos 40, aparte de esos 20 que 7 eran de David, hay otros más, de David, ¿cuántos más? 33, ¿correcto o no? Sí, estamos bien, pero aparte de esos 20 que eran 10 de Shemuel, más 1 en conjunto Shemuel con Shaul, más 2 de Shaul solo, más 7 de David, 20 en total, hay otros 33 más de ¿qué? De David Amelech. ¿Cuánto vamos? ¿20 más 33? Ah, está bien, está funcionando la matemática. Perfecto. 53. ¿Más qué? Después vino Shelomo. ¿Y cuándo construyó el Bet HaMikdash? ¿En qué año de él? 4º año. 4 años más, 53 más 4, 57. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos prueba contundente. Midbar, 39. ¿Sí? Midbar, 39. Después tenemos, ¿sí? Mejor dicho, sabemos que 480 desde la salida de Egipto hasta Bet HaMikdash. Midbar, 39. Gilgal, 14. Shiloh, no sabemos, ahorita vamos a ver, vamos a definir. Novi Gibón, 57. Total,
111. ¿Correcto o no? No. Dale otra vez. 39 más, digo, en verdad es 40, redondemos, porque un poquito más de cada uno ya sumo un año en total más. Entonces tenemos 39 más 14 más 57 más 1 ahí que te da ahí. ¿Sí son qué? Total 111. 111 menos 480 sale que tuvimos en Shiloh, en Mishkan, ¿por cuánto tiempo? 370 menos 1. 369. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.